Hola amigos y bienvenidos a otro segmento de Cosmovisión en donde hablamos de cosmovisión cristiana, libros y sobre reseñas. Y en el segmento de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestro libro Economía para Todos del autor R.C. Sproul Jr. Y como mencioné en episodios anteriores, este material es muy educativo. Debería incluirse dentro del currículo de los colegios, o de las iglesias, o discipulados, o seminarios, ya que permite que el estudiante vea el mundo cómo funciona desde una panorámica bíblica. El capítulo número 5 del libro, que se llama El rol del emprendedor, capital, cálculos y ganancias. Ahora, primero que todo, ¿qué esperar de este capítulo? Sabiendo que en el mercado hay una gran abundancia de material disponible como conferencias, audiolibros, libros, sesiones de coaching, sin mencionar las reuniones de las mega organizaciones de networking o mercadeo acerca de emprender, ¿qué nos ofrece? ¿Qué esperar de este capítulo? Bueno, primero que todo lo que podemos esperar es conceptos muy claves y un poco técnicos, pero prácticos al momento de emprender. Algunos de ellos son producción, la importancia del cálculo económico, la fuente de los empleos, el rol de la tecnología, cómo el emprendedor le sirve al consumidor, la competencia y la ganancia o el lucro. Estos son algunos de los temas que uno debe esperar. Este capítulo le va a enseñar. ¿Y qué no esperar de este capítulo? Usted puede estar tranquilo de que el capítulo no va a hablar de tips motivacionales, de creer en usted, ni de desarrollar su propio potencial, ni de alcanzar sus sueños. No va a hablar de ideales. Tampoco ni siquiera va a hablar acerca de la ofrenda ni del diezmo, que uno pensaría que en un libro de contenido cristiano y teológico abordaría ese tema, pero más bien lo asume, ya que si está hablando de la mayordomía, de usted y yo como hombres y mujeres, puestos en este mundo para administrar y tomar decisiones de lo que Dios pone en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestro tiempo, etc., entonces se asume que la parte que le corresponde a Dios ya está dentro de esas decisiones que tomamos. Entonces, inicia con unos pasajes de la Escritura, como todos los capítulos lo hacen, fundamenta el rol del emprendimiento, la función que el emprendedor tiene dentro del mundo que Dios ha creado y dentro del mercado que Dios ha creado. El autor lo fundamenta en dos pasajes bíblicos principales. El primero está en Mateo capítulo 25, en donde se encuentra la parábola de los talentos, y el segundo en San Lucas capítulo 16, donde habla de la parábola del mayordomo infiel. Ahora, vale la pena que si usted hace su estudio a nivel personal o lo hace con un grupo, lean el pasaje completo. Esto le dará un entendimiento más amplio de dónde viene el autor, de dónde proceden estos conceptos. De nuevo, estos conceptos no se están introduciendo a la Biblia, más bien son ejemplos o son reconocidos en la Biblia como muchos otros temas, como asuntos del mundo y de la sociedad en que vivimos. En Mateo 25, en la palabra de los talentos, tenemos cuatro personajes. Uno es el dueño de la tierra, otro es a un hombre al que le dan 5 talentos, otro es el que le dan 3 y otro es el que le dan un talento. Recordemos que un talento es una medida o una divisa del mundo antiguo. Un talento era un sistema de peso. Allí Jesucristo en esta parábola está asumiendo que existían jerarquías en el mundo. Unos eran esclavos, siervos o empleados, mientras que había uno que era el dueño, el que poseía una propiedad, y aquel le asignaba un trabajo, una administración a otras personas. Esta parábola es una de las parábolas del reino de Dios. Utiliza elementos de la época que asumen que hay un sistema o un engranaje económico. Y allí los personajes que administran, que son mayordomos, que son encargados de decidir para el bien del dueño de los talentos, están encargados, son asignados de acuerdo a sus capacidades. Vamos a apreciar entonces que el que tenía un talento, lo enterró, dice que tenía miedo de su señor, lo enterró y le devuelve ese mismo talento al jefe. Luego, cuando es llamado a cuentas, el jefe o el dueño o el amo le dice que debió por lo menos
ponerlo en un banco y devolverle los intereses al dueño. Esto nos da a entender, por supuesto, de que en principios de inversión, aún en aquella época, Jesucristo habla de intereses. Hay un hombre que también, como en la parábola de los talentos, está encargado de administrar lo que no es de él, lo que es de su dueño, pero resulta de que lo estaba usando para su propio beneficio y lo van a despedir. Pero este hombre, en su astucia, comienza a deducirle o a reducirle mejor la deuda a los acreedores del dueño y así ganar para no salir con las manos vacías, pues dice él que mendigar le da vergüenza y cavar no puede. Jesucristo alaba la sagacidad de este hombre no por el hecho de haber robado y engañado, sino por ser astuto. Y me llama la atención que en ese pasaje él dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esto significa de que las riquezas injustas no es que sean satánicas o sea pecado o sea malo, el dinero, lo que hay en este mundo, sino que se refiere a que está dentro de este mundo físico, temporal y material. Y ganar amigos es administrarlo bien, y allí el mismo Jesús continúa diciendo que si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? De nuevo, tiene que ver con confianza, con entrega, con administración, con tomar decisiones, con hacer buen uso de los recursos que son del dueño de las cosas. Así que estos son los pasajes bíblicos que el autor utiliza para la introducción del estudio del rol del emprendedor. Ahora, entrando en materia, para dar un brochazo de este capítulo, porque créanme que vale la pena estudiar a profundidad, tienen tres objetivos principales. El autor dice entender el rol del emprendedor en la economía. Recordemos que economía, de acuerdo a este autor, lo define como un ejercicio científico. 2. Ver la importancia del cálculo económico para las decisiones económicas. De nuevo, el autor hace mucho énfasis en las decisiones. Tercero, reconocer que las ganancias son un elemento motivador para todo aquel que quiere vender en el mercado. Este capítulo incluye tópicos o elementos muy claves a la hora de comprender cómo funciona la economía. Recordemos también que es altamente influenciado por el clásico Adam Smith, quien fue un no solo economista, sino también creyente y que ha influenciado en gran parte cómo se desarrolló el capitalismo o el libre mercado. Así también el autor dice algo muy interesante y lo cito. Él dice, siempre hay un riesgo asociado con tales decisiones, es decir, con la decisión de emprender. Esto requiere la coordinación de la tierra, el trabajo y el capital de forma particular con la esperanza de que el producto vaya a ser comprado por los consumidores. Entonces ya comienza él a hablar de riesgo, de trabajo y de capital. Para hablar de capital, por ejemplo, el autor habla de que este puede ser adquirido por medio del ahorro o los préstamos. Yo le agregaría otra que no está incluido acá y es la herencia. Algunos pueden adquirir capital por medio de una herencia familiar y, como dice el autor, por medio del ahorro y los préstamos. Ahora, hay algunos círculos, algunas escuelas de pensamiento que están absolutamente en contra de los préstamos en la Biblia, tanto para prestar como para recibir prestado. Algunos afirman, por ejemplo, que si usted le va a prestar a alguien, mejor regáleselo para no destruir la relación con esa persona. Pero eso es otro tema. Como lo mencioné al principio, eso ya entra dentro de lo más técnico y al momento de consejos prácticos para usted administrar el dinero, ahorrar, segregar los gastos, dividirlos por prioridades, planear, hacer un presupuesto, etc. Para ello yo le recomiendo La transformación total de su dinero de David Ramsey y también le recomiendo Libre de deudas de Larry Burkett. También hay otros materiales disponibles al respecto. Acá tengo un libro muy interesante que se llama Dios quiere que usted tenga libertad financiera, de Felipe Leng. Es un autor colombiano y aunque tiene ese título no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad. Aquí tengo otro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? De Andrés Panasuik. Estos libros pueden ser muy recomendados a la hora de usted hacer un presupuesto y el cómo administrar el dinero, y este es un poco más teórico, que es A quién pertenece el dinero, del pastor John MacArthur, en donde de paso se ha dicho que aborda
de una forma muy elocuente el tema de la ofrenda y el diezmo, explicando el diezmo como un impuesto nacional de Israel en el Antiguo Testamento, pero de ese sí no voy a hablar el día de hoy. Después de hablar del capital, el autor habla de las herramientas, cómo las ha de usar, la información precisa para que el emprendedor pueda crear, inventar o transformar un producto o un servicio. Debe tener información precisa. Esto por medio de un estudio de mercados, cómo está la inflación al momento en caso de que vaya a hacer un préstamo. Esto es un concepto técnico entonces, el cálculo económico. Ahora, interesantemente el autor dice que los trabajos, es decir, los empleos, vienen de negocios y los negocios vienen de los emprendedores. Así que los empleos no se pueden crear de la nada, sino que siempre son el producto de alguien que ha decidido emprender. Esencialmente, cada vez que a alguien se le paga un cheque, están haciendo un intercambio entre labor. Por eso es que el emprendedor finalmente es el propietario de la labor del trabajo, del producto final. El emprendedor y el empleado también hacen un intercambio, eso también es un contrato económico. El trabajador o el empleado vale más el cheque que su tiempo. De esta manera también entonces se habla de que el emprendedor debe decidir si contratar a alguien o no. Incluso dice el autor que aún los salarios y los pagos del gobierno provienen de un emprendedor o de un negocio. Aunque sean redistribuidos, todo el dinero, toda la ganancia o todo el pago, el sueldo de alguien proviene del resultado de un emprendedor. Es muy permeado por la cosmovisión cristiana que se origina fundamentada en Génesis capítulo 1, cuando el Señor crea a Adán y Eva. Esto lo vimos en un capítulo anterior, cuando nos habla del mandato cultural que el hombre es llamado a someter o a maestrar la creación. Sobre esto el autor dice lo siguiente: esta cosmovisión dominaba el mundo organizado, racional y dependiente, y de esta manera moldeado por la tecnología moderna bajo esta tutoría. Quiere decir que el pensamiento de la cosmovisión cristiana, pensamiento que proviene de la Reforma Protestante, ha impulsado a muchas personas allá que Dios creó al hombre con dignidad como mayordomos a emprender y a mejorar la vida aquí en la tierra, a inventar, a servir a las otras personas, a ayudar con bienes y servicios. El autor habla después de esto acerca de las ganancias. Habla de algunas personas dicen que es inmoral desear ganar dinero con un producto o un servicio y tildan a las personas de ávaras. Muchos critican porque las ganancias de los dueños de productos o bienes son ganancias tan altas. No obstante, esas personas no critican cuando esas ganancias son suyas propias. Para esto el autor dice que esa es la motivación principal para que alguien emprenda, y es una motivación dada por Dios. Ya que Dios creó al hombre a su imagen para su gloria, el hombre también quiere producir para su disfrute, poseyendo el principio de propiedad privada y siendo dueño de las ganancias. Esa es entonces la motivación principal. También el autor habla de la competencia. Otro concepto clave es la competencia, lo que permite que haya más emprendedores. Si hay competencia de un mismo producto por mismos precios, entonces los productos van a ser mejorados. Ese es otro concepto que menciona el autor, la mejora de los productos, y competir dentro del mercado también permite ello. Y él responde a dos preguntas finalmente. ¿Quién decide qué se compra y qué se produce? Y esto lo mencioné en el episodio anterior, y es la gente. Y el autor dice que aunque Adam Smith habla de la mano invisible, esto puede ser engañoso, ya que aunque Dios es quien gobierna las decisiones de cada persona y lo que sucede en la historia, son millones y millones de personas que están decidiendo, y son las decisiones de las personas lo que hace que el supermercado tenga una gran variedad de productos. Si no los compraran, no se producirían, y si no se producen, pues es porque no sirven, la gente decide. Y finalmente él habla de que a
¿A quién le sirve finalmente el emprendedor? El autor también termina hablando acerca de que la competencia es el motivante, el detonante que desata el libre mercado. Y de nuevo, eso es un concepto tal vez muy norteamericano, pero el mercado libre que funciona sin la intervención gubernamental, y de eso se tratará en los próximos episodios, es un mercado que se regula a sí mismo. Y adicional a eso están las leyes de oferta y demanda, ya que son las personas las que deciden y no hay un elemento que controle o force o coercione el mercado estableciendo los precios o los salarios arbitrariamente. Funciona así, es que idealmente funciona el libre mercado, y tal vez así funcionó hace unos 150 o 200 años en los Estados Unidos, pues hoy en día ya es muy influenciado o permeado por el socialismo después. Entonces, de nuevo, son conceptos que son un poco ideales, o nos puede sonar un poco idealistas, y sé que en nuestros países de Latinoamérica muchos también hablan de la libertad, y siempre esa ha sido pues la batalla de nuestras protestas, etc. Sin embargo, este pensamiento está engranado principalmente en personas europeas y norteamericanas, ya que allí es donde más ha funcionado. No es una sorpresa de que sean las potencias más grandes del mundo a nivel económico. Sin embargo, la practicidad de este curso es que nos ayuda a ser conscientes que no importa cuál sistema tengamos, no importa si hay un monopolio dentro de nuestros mercados, es nuestra responsabilidad y tenemos la facultad de administrar nuestro tiempo, de decidir bien para la gloria de Dios, de decidir bien como si las cosas le pertenecieran a Él y no a nosotros. Dios nos ha encomendado talentos y nos ha llamado a ser mayordomos fieles. Así que si usted quiere ser emprendedor o es un emprendedor, necesita conocer cómo funciona la economía. No es simplemente dar una ofrenda o sembrar en una tierra fértil para que luego se le multiplique. O no es simplemente invertir tanto dinero en una pirámide o en una cadena para que se la devuelvan sin trabajar. Recuerde que la senda de la pobreza a la abundancia es el trabajo. Si usted no está trabajando, no está emprendiendo, está simplemente jugando lotería o confiando en otra cosa que no es Dios. Si quiere emprender, tiene que haber trabajo involucrado. De acuerdo a esa perspectiva, no hay emprendimiento sin trabajo. Pero para tener éxito, el emprendedor necesita usar sus facultades, conocer el sistema en que vive, hacer un buen cálculo económico y ser muy organizado con el producto o el servicio que va a crear, a inventar o a transformar, tener bien claro cuál será su capital, tener bien claro cuál será el nicho a donde quiere llegar con sus bienes y servicios, y tener en cuenta de que aunque puede tener la motivación de lucrarse, de tener ganancias, finalmente lo que está produciendo es un bien y un servicio. De lo contrario, si exagera la calidad de un producto o un servicio, está violando el mandamiento de no robarás. Si usted quiere que su negocio prospere y que su producto sea valorado y el aspecto de propiedad privada sea aplicado, debe ser honesto y tener balanzas y pesos justos. No debe agregarle más a los números ni reducirle al peso real de lo que está vendiendo. El rol del emprendedor en la mayordomía de Dios involucra cálculo económico, capital y trabajo. Al final también habrán preguntas y ayudas adicionales. Recuerda que puedes descargar el libro en español completamente gratuito de aquí de la descripción del video. Puedes compartirlo, también puedes escucharlo en Spotify o en podcast de Apple. Compártelo, dale like, deja tus comentarios, preguntas y déjame saber también qué has aprendido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y que puedas ser un buen mayordomo fiel de los talentos que Dios te ha encomendado. Chao.